Hola, ¿cómo están? De nueva cuenta por acá, por su canal de Si Te Vende, conociendo a una persona espectacular que está ahorita en Antioquia, en Colombia, Esteban Zuluaga, que está buscando una candidatura para el consejo, si no estoy mal enterado. ¿Es correcto, Esteban? La asamblea de Antioquia. Asamblea de Antioquia. Asamblea, perfecto. Bueno, ok, estoy enterado de que dentro de tus propuestas es hablar mucho de lo que es la custodia de padres no custodios en este momento. ¿Me puedes explicar un poquito cuáles son esas propuestas que estás tomando y que llevas a la asamblea en este momento? Bueno, mi foco en este momento es la protección de la niñez en todos sus ámbitos. O sea, todo lo que viole los derechos de la niñez va a ser para mí muy importante. En mi trabajo lo he vivido. Es el tema de las familias separadas, de los cuidados personales y la custodia. Obviamente, como padre, he vivido la angustia que se siente. Que un padre puede ver a su hijo cuando lo desee, pero esto en la práctica no se da. He acudido a muchos entes, comisarías de familia, y nadie ha podido ayudar. A veces me toca toda la policía, allí aunque tratan de ayudarme, no lo logran. Entonces, digamos que esto es una injusticia, no solo para los padres, pero lo más preocupante es que para los niños también. A los niños les afecta este tema, los niños van a crecer creyendo que uno de sus padres lo ha abandonado, futuro, en su vida adulta incluso. Entonces, me parece fundamental tocar este tema, hablar, digamos que el mes tiene 30 días. Los padres no custodios, por regla general en Colombia, pueden ver a sus hijos 4 días al mes, que son cada 15 días, 2 días, ¿cierto? Digamos que un ratico en semana, 3 horitas, 4 horitas en semana. Entonces, se puede ser padre en 5 días al mes. Un 80% de la vida de sus hijos perdida para sus padres, y por ende para sus hijos con sus padres, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que equiparar mucho más los tiempos. De pronto, obviamente hablar de la custodia compartida, qué rico que fuera la mitad de tiempo para cada progenitor. En caso de no poderse, pues por lo menos poner un mínimo, un 40% por lo menos. Hay estados en Estados Unidos donde lo tienen como una regla, 30% mínimo del tiempo con el padre no o madre no custodio. Entonces, quiero hablar de todas las afecciones. Estaba hablando ahora con el director de Padres por Siempre, una fundación en Colombia. Me contaba suicidios de los niños, por ejemplo. O sea, temas ya que pueden llegar muy lejos. Incluso personalmente me sucedió que tuve el día del cumpleaños de mi hija, no me permitieron verla. Y terminé esa noche en urgencias de la clínica por una afección cardíaca. Y había escuchado también de él, murió de pena moral por este mismo tema, por no poder estar con sus hijos después de una separación. Entonces, es muy grave para los adultos, para nosotros como padres, pero si para nosotros es de vida o muerte, ¿cómo será para un niño? Entonces, ¿cómo lo vive un niño? Los niños ven que algo no está bien y lo van a somatizar psicológicamente también en su adultez. Te voy a interrumpir tantito, Esteban, perdón que lo haga, pero acá tocas varios temas que al final de cuentas son muy importantes, y más en este momento coyuntural, políticamente hablando, para Colombia. Digo, te dije al principio o antes de entrar a la entrevista que te iba a hacer un par de preguntas un poquito incómodas, y esta es una de ellas en particular. ¿Tú cómo ves esta visita que hace Gustavo Petro a su hijo Nicolás, basado en lo que tú estás expresando de los derechos que tienen los papás a ver a los hijos, considerando específicamente esos derechos de visita? Entendamos que ya Nicolás ya está grandecito, ¿no? Pero al final de cuentas es un tema que está ahorita en boga en Colombia, y es importante ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué razón? Porque acá no solamente se está buscando o hablando de un tema de legalidad en el ámbito de lo que le sucede a Nicolás en este momento, sino también del tema papá e hijo. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, obviamente es un tema muy alto, y lo que ve uno en el medio es que las personas reprochan mucho este hecho, porque evidentemente pues en términos de la investigación y de taparse sus Gustavo Petro al ver a su hijo van a tocar esos temas, y seguramente ser ternofiliales va por encima de todo esto. O sea, nadie imagina no poder volver a ver a su padre nunca.
de temas de dinero sucios, de narcotráfico, de campaña, ¿cierto? Creo que si nos pasara a cualquiera, sería muy gusto que se nos diga. Y esto tiene que estar siempre por encima de todo lo demás. Es la familia núcleo principal de la sociedad y nadie nos puede prohibir ver a nuestros progenitores, en mi opinión. Ok, considerando eso, si para el presidente es legal ver a su hijo, pues para un papá no custodio, pues es aún muchísimo más, al final de cuentas, porque no hay esa coyuntura legal que se está viviendo entre papá y un hijo que está cursando por un problema legal y que está iniciado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que hay ahí un punto que se puede tocar. ¿Tú cómo podrías llevar eso hacia la asamblea de tal manera que basado en ese principio se pueda legislar que lo que dice la Constitución colombiana realmente se cumpla en comisarías de familia, en juzgados de familia y en todos los entes de gobierno? Porque hay veces que en Colombia se pasan por alto esa situación. Es cierto, yo creo que lo primordial es visibilizar esta realidad. Digamos que es una realidad algo nueva, aunque lleva muchísimos años, décadas incluso, pero la realidad hoy en día es que las 40% o más de las familias se están separando. Entonces, si en la mitad de las familias que hay separaciones van a ocurrir estos conflictos, ¿qué será de nuestra sociedad en un futuro? Entonces, un montón de niños y niñas que van a sentir que han sido abandonados por sus padres, cuando en realidad lo que sucedió es que uno de sus progenitores, el progenitor que tiene los cuidados personales, no permitió una relación libre, que visibilizarlo primero, para que la voluntad popular nos permita llegar a leyes que hablen de tiempos mayores para padres no custodios con sus hijos de hijos. Correcto. Bajo ese sentido, pues debemos entender que el derecho es de los hijos, no es de los padres. En ese sentido, siendo así, creo que debe de primordiar el derecho a los hijos, el derecho de los hijos. ¿Cómo vas a hacer valer los derechos de los niños hacia sus padres? Bueno, primero hay que decir que las leyes existen. O sea, en la ley dice que un padre o madre puede ver a su hijo o hija cuando lo desee. Entonces, simplemente, digamos, es darle dientes a las leyes, ¿cierto? En Colombia hay evidentemente mucho conflicto social, conflicto armado, violencia, realidades muy difíciles y, digamos, el cuerpo de justicia no está en suplir estas necesidades. Entonces, cuando tú vas a buscar ayuda a una comisaría, tiempo suficiente, la agenda que te programan es muy lejos, mucho más lejos de lo que tú requieres, de lo que tu hijo o tu hija requiere. Entonces, primero empezar a tratar con estos entes que regulan la familia, cómo podemos agilizar el tema de atención. Y también hay algo que ocurre, y es que los hombres estamos estigmatizados en muchas comisarías. Por ejemplo, yo alguna vez hablé con una comisaria y me quedé asustado cuando me dijo: es que yo no permito que los niños y niñas se vayan con sus padres a amanecer hasta después de los 6 o 7 años de edad, porque solo allí me van a poder comunicar que están siendo abusados. Entonces, aquí hay una estigmatización con los hombres. Creen, o sea, por el solo hecho de ser hombres, somos presuntos abusadores. Entonces pregunto, ¿no hay abusadoras mujeres? Tocaste un tema muy álgido y muy real en este momento también, que es no solamente la estigmatización, sino la pugna entre hombres y mujeres. Y hablemos de que, bueno, que se habla muchísimo en Colombia de los feminicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Y se le da mucha prelación a la mujer, como si la mujer tuviera el derecho absoluto sobre los menores de edad, cuando a veces las mujeres no están en facultades totales de cuidar a los menores de edad, sea la edad que tenga el menor de edad. Bajo ese sentido, a mí me gustaría saber cómo piensas hacerle ver al resto de la gente de la política, del mundo político dentro de Colombia, que es necesario visibilizar esta situación en función de que se sumen a tus propuestas
y que de una u otra forma realmente lleguemos a buen puerto para que los niños tengan este derecho de estar en igualdad de condiciones con el papá y con la mamá, y cuando sea necesario, pues quedarse con el papá. Bueno, este es un tema complejo, porque este es un tema de cambiarnos el chip, ¿cierto? Es hijista. O sea, la mujer se tiene que quedar en casa criando los hijos y el hombre es el que debe salir a producir, ¿cierto? Así estaba hasta. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres entraron al mercado laboral y al igual que los hombres tenemos los mismos derechos y deberes, pero resulta que este tema de que la mujer tiene que criar a los hijos se quedó de allí surge la idea de que solo la madre puede tener los cuidados personales de su hijo. Entonces, tú hablas con un abogado y te dicen, es muy difícil que a una mujer le quiten. Me pregunto, ¿por qué entonces, o sea, si soy hombre, si nazco hombre, no voy a tener derecho nunca de tener los cuidados personales de mi hijo? ¿Por qué? No hay equidad de género, no es lo que estamos promulgando. Solo, o sea, aquí, solo por el hecho de nacer hombre, se nos dice también. Entonces, la obligación de la mujer es tener los cuidados personales de sus hijos, y el hombre simplemente proveer recursos materiales para la crianza de los niños y las niñas. Por supuesto. Finalmente, recuérdame por qué partido estás contendiendo y qué número vas a aparecer en las boletas de votación, valga la redundancia, con la finalidad de que la gente te pueda encontrar fácilmente y vote por ti. Y bueno, creo que tocaste un tema muy álgido que hiere la sensibilidad natural de las mujeres. Te deseo toda la suerte para que más personas, más hombres, lleguen y voten por ti. Te lo deseo de todo corazón. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, les cuento, el lema de mi campaña es de corazón por la niñez. Entonces voy con toda a proteger sus derechos. Voy para la Asamblea de Antioquia por el Partido Verde con el 59 en el tarjetón el 29 de octubre. Pueden depositar su voto por todas estas causas. Pues perfecto, te agradezco muchísimo tu tiempo. Enhorabuena, y pues créeme lo que acá estaremos haciéndole ver a todos los papás que están en Antioquia y en la región de Antioquia que de una u otra forma tú eres una muy buena opción, con tal de que puedan ellos recibir un poquito de ese beneficio que se pudiera dar si en algún momento tú llegas a la Asamblea de Antioquia. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Rafael. Un abrazo para ti también de Colombia. Saludos desde Mérida. Mil gracias. Cuídate mucho.